Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre que nos permite llegar a este cierre de Shabbat, agradecidos con el Eterno porque nos ha regalado un tiempo muy especial de bendición. Y estamos en el estudio de la parashá número 49. Estamos ya pronto a concluir el ciclo del estudio de las parashot. Estamos en la parashá Kitetse, que significa cuando salgas. Ayer estuvimos viendo, hermano, diferentes tópicos que nos toca esta parashá. Cuando el ejército sale a la guerra, tenían sus reglas, tenían sus situaciones. Estuvimos viendo también, hermano, eh, pasajes como el de el no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre en ropa de mujer. Estuvimos analizando bastante, estudiándolo bastante, puntos importantes que hasta el día de hoy eso sigue vigente. Así que los que estuvieron en la clase ayer o los que no la han visto, pues pueden repasarla, hermano, y tomar notas, que es muy importante. Bien, vamos a partir en esta tarde de la tercera aliyá. La tercera aliyá que se encuentra en Devarim capítulo 22, versículo 8 al 23, versículo 6. Vamos a iniciar en Deuteronomio 22, 8. Dice: cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. ¿Ok? Entonces, em, cuando las casas en Israel, por ejemplo, que no son como o en la época no eran de zinc, como aquí en Latinoamérica, la gran mayoría, sino que eran de sólidas arriba, había que hacerles una barandita, una cerca, ¿verdad? Para evitar que alguien se cayera de la azotea y se matara, muriera y no trayera culpa de sangre, ¿ok? Entonces, el que cuida el precepto de hacer huir la madre de su casa antes de tomar los huevos. Ok, esto es otro comentario aquí que me lo brinqué. Ok, entonces, era básicamente eso. Entonces hay que tener cuidado cuando uno construye algo. Por ejemplo, también dice, cuando hagas un pozo, hay que mantenerlo tapado para evitar desgracias y muertes innecesarias por una imprudencia. Ok, entonces, Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden vedados. Entonces está prohibido, esta prohibición aplica en primer lugar sobre la tierra de Israel. Sin embargo, la halajá establece que es aplicable también a otras tierras. La Torá primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer. No es sabio casarse primero y luego buscar trabajo y casa. Mire qué tremendo. Hoy lo hacemos todo al revés, ¿verdad? Hoy las muchachos se casan primero, o uno se casa primero, luego busca el trabajo y luego hasta el final de la vida, y algunos no alcanza la vida para poder obtener su casa propia. Entonces, eh, el Señor lo que establece es un orden, ¿verdad? Un orden. Haz tu casa, planta tu viña y luego te casas. Entonces, en ese orden, ¿verdad? Entonces, Dios habla primero de la casa, habla de la viña, o sea, mm, tienes que tener casa, tienes que tener trabajo y finalmente búscate la mujer, ¿ok? Entonces, no es sabio casarse primero y luego buscar trabajo y casa. En el nivel Peshat, del primer nivel de la interpretación bíblica de los cuatro niveles, en el nivel Peshat, en el nivel simple, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si mezclamos dos clases de semilla. En el nivel Remes, que es el alegórico, podemos comparar la viña con Israel, según Isaías 5:7. En Israel no se puede sembrar dos clases de semilla,
que pueden ser los hombres. Amén. Según Génesis 15:5. La simiente en hebreo es será o será. Significa también semilla. La mala semilla son los pueblos paganos que no pueden ser sembrados en el pueblo de Israel para que el pueblo no sea estropeado. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito lo que dice la Torá, el no unirse en yugo desigual. No, no puedes hacer alianza con los paganos, ¿verdad? No hay comunión, la luz con las tinieblas, no hay comunión de Mashiach con Belial. Todo eso habla de la doble semilla, ¿verdad? En una interpretación del nivel Remes, ¿ok? Entonces, un israelita no tiene el derecho de casarse con una persona de otro pueblo que no se haya convertido en un hebreo y se haya convertido al Dios de Israel. La asimilación eventualmente destruye al pueblo consagrado. Siempre va a ser, hermano, con el cuento de que yo me lo gano para el Señor o me la gano para el Señor. Siempre, hermano, de lo que yo tengo de estar en el ministerio más de 30 años, he visto que ha sido todo lo contrario. Nunca he visto que la muchacha se lo ganó para el Señor. Hace poco miré un muchacho aquí, un muchacho muy humilde y todo, acá del pueblo. Y digo que hace tiempo no veo a Julanito. Y un día esto apareció ahí, me apareció en Facebook dando clases de catequesis en la iglesia católica porque con la mujer que él se metió es católica y entonces él no se la ganó para el Señor. Ella se lo ganó para su religión y se lo llevó. Entonces siempre ha pasado lo mismo. Lo vemos en el caso de Salomón, que tomó mujeres paganas, o sea, que nunca se convirtieron al Dios de Israel. Y dice que cuando ya Salomón era viejo, volcaron su corazón hacia los ídolos. Esa fue la consecuencia del pecado de por qué el pueblo se dividió. Amén. Las 10 tribus del norte se separan. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que le iba a dividir el reino a Salomón por haber caído en la idolatría. El hombre más sabio de la tierra, el hombre que no pidió riquezas, pero que Dios le dio de todo, le dio una sabiduría que nadie en la tierra la había tenido ni la tiene, dice la escritura. Y aún así, por haberse mezclado con el paganismo, terminó perdido. ¿Ok? Número 2, la Torá. Lucas 8:11. La mala semilla puede ser una enseñanza de origen maligno. No podemos mezclar paganismo con la cultura de la Torá para que Israel no sufra daño. Y eso, hermano, es lo que se ve en el sistema religioso. En el sistema religioso lo que hay es lo que se conoce como un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Que se ha mezclado, se tomó de lo pagano y se mezcló lo santo con lo profano. Cuando el Eterno nos hace la aclaración y la advertencia de no mezclar lo santo con lo profano. Entonces, hermano, eso es lo que se ve hoy en día en tanto en la Iglesia Católica, que es totalmente evidente su sincretismo, amén, que adoptaron imágenes de dioses paganos y simplemente lo que hicieron fue cambiarle los nombres. Por ejemplo, en el Vaticano está lo que ellos llaman la estatua de Pedro, pero realmente fue una imagen que estaba dedicada a, creo que era a Saturno o a Mercurio, ahorita no recuerdo, y lo que hicieron fue cambiarle el nombre. Entonces ya no es Saturno, ahora es Pedro. Agarraron las imágenes de Astoret o de Samiramis, como dice en el libro del profeta Jeremías, cuando dice que las mujeres de Israel, dice, los niños recogen la leña eh, y los hombres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para ofrecer tortas a la reina del cielo y el niño, que su celebración era en diciembre
y hacían los famosos tamales que se comen, al menos en Costa Rica, en la época de diciembre. ¿De dónde viene esa costumbre? Esa costumbre viene de Babilonia, del paganismo, que lo adopta la Iglesia Católica y lo introduce al sistema religioso cristiano. Y eso es lo que se practica hoy en día. Entonces es una mezcla. No se puede mezclar una doctrina de aquí con la doctrina de allá. Ese es sincretismo. Entonces, la Torá, la mala semilla, puede ser una enseñanza de origen maligno. No podemos mezclar paganismo con la cultura de la Torá para que Israel no sufra daño. Número 3, la fe, según dice en Mateo 17:20. La fe no puede mezclarse con temor o duda, que es contraproducente. Entonces, por ejemplo, cuando se nos ha predicado, ¿verdad? Que conviértase para que usted no se vaya al infierno. No, hermano, es que, y todo lo manejaron en ese sistema de evangelismo, del temor, del miedo, y entonces la gente no hace las cosas por miedo y no por amor. Los mandamientos del Eterno no se cumplen por miedo, sino por amor. Yeshua lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama será amado por el Padre. Entonces, nosotros, los mandamientos no son para salvación. La salvación la obtenemos a través de Yeshua. Nosotros guardamos mandamientos porque lo amamos a Él, por respeto al Eterno. ¿Ok? Entonces, Deuteronomio 22:10 dice, déjeme decir regreso, ¿ok? Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y asno juntos. O sea, no se pueden yugar un buey y un asno para trabajar la tierra. Según el nivel Peshat, en simple, podemos hablar aquí de la protección de los animales, tanto para que no se dañen cuando trabajan juntos, como para que no se mezclen. Los que estuvieron conmigo en el seminario de Descubriendo la Verdad, vimos la prohibición de mezclar razas diferentes. ¿Por qué? Porque salen animales híbridos. No se puede trabajar dos animales juntos. Un buey tiene que enyugarse con un buey y viceversa. Ok, entonces, la mezcla entre especies está prohibida. Antes del diluvio fueron mezcladas las especies de animales y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida. Amén. Porque los hombres comenzaron a hacer experimentos. Por ejemplo, comenzaron a cruzar un caballo con una burrita. De ahí salen las mulas. Las mulas son animales híbridos y viceversa, ¿verdad? Un burro con una yegua. Entonces ahí salen animales híbridos. Eso está prohibido. ¿Ok? Entonces, en el nivel remes, el alegórico, podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las congregaciones. ¿Ya? Y eso es lo que el Eterno dice. Amén. El buey, que es un animal de trabajo, un animal de fuerza, un animal de carga. Entonces, ya en el nivel remes, el buey es comparado con las personas que trabajamos en la obra de Dios para llevar el mensaje a todo lugar. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 11, se compara el líder, el pastor, el maestro, con un buey. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 11. Porque en la Torá de Mosé está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué? ¿Por qué no se le ponía bozal? Porque se trabajaba con ese animal todo el día trabajando, arando la tierra para poder sembrar la tierra, ¿ya? O cuando trillaban, cuando molían el grano, lo hacían con bueyes, ¿ya? Que era una gran piedra y amarraban un buey
con una palanca para que él diera vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y mientras tanto iba moliendo, iba trillando el trigo. ¿Ok? Entonces no se le podía poner un bozal para darle oportunidad al buey que él también comiera de lo que él estaba trillando, del trigo que estaba allí. Él podía comer. Entonces, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que Elohim se interesa solo por los bueyes? Pablo hace la pregunta a la congregación de Corinto. Usted no escucha lo que dice la Torá. No pondrás bozal al buey que trilla. Es que solamente Dios se está interesando por el animal que está trabajando ahí. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Pues para nosotros está escrito. Entonces él está utilizando una alegoría, una analogía, que es lo que hace el Eterno. Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Versículo 11. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, será gran cosa si será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales. Entonces Pablo está haciendo la defensa de que de obtener beneficios para poder seguir trabajando en la obra. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y hace la comparación, está tomando la enseñanza que el Eterno da en la Torá de no poner bozal al buey que trilla para que él pueda comer también de lo que él mismo está trabajando. Entonces Pablo dice, si nosotros que trabajamos en ustedes, sembrando la palabra de Dios, trabajamos en la vida espiritual de ustedes, será entonces que no podemos cosechar de ustedes lo material. ¿Ok? Es lo que dice Pablo, refiriéndose para la ofrenda, para la sedacá. ¿Ok? No es bueno poner diferentes líderes en una quejilá, en una congregación, con visiones diferentes y que no estén unidos. No se puede permitir en el liderazgo alguno que no tenga el espíritu de Mashiach y haya nacido de nuevo. Este texto también nos enseña que que juntos no deben unirse a un malvado o a una empresa o a un negocio. Entonces, en todo esto hay que tener un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma visión. ¿Ok? Por eso es que eh, la Biblia dice, no podemos servir a dos señores. No se puede, hermano. Si no se está en la misma línea, en el mismo espíritu de la Torá, no se puede servir. Deuteronomio 22:11. Vuelve y repite aquí. Dice, no vestirás ropa material mezclado de lana y lino. Entonces está abriendo aquí también la alegoría de la mezcla. Según los sabios, esto significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica a la mezcla de lana y lino. El origen de la lana es de un animal puro, como la oveja, ¿ya? La lana es sacada de un animal puro, un animal kosher, como la oveja. El lino es de origen vegetal, ¿ya? El lino fino es de origen vegetal. El comentarista Rashi, el rabino Rashi, citando el Talmud en el tratado Yevamot 4a, dice que era permitido mezclar lana y lino en el talit. Los flecos son de lana y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. O sea, lo que no se puede es mezclarlo entre ellos. Estas prohibiciones de mezclar en los tres niveles, suelo, animal y ropa, nos enseñan que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites que la Torá marca, ni mezclar conceptos entre ellos, sino marcar bien la diferencia entre una cosa y otra. Ok, tenemos acá entonces el mandamiento de usar los tzitzit o los tzitziyot. Ok,
Hay una manera correcta que dice la Torá de usarlos. Esto para los hombres. El talit lo usan los hombres, no las mujeres. ¿Ok? Las mujeres tienen su velo para sus oraciones y todo eso. ¿Ok? Entonces, en la imagen de la izquierda vemos el talit catán o el pequeño talit. ¿Ok? El talit catán, que es como una camiseta, pero tiene cuatro esquinas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice que pondrás los sillot en las cuatro esquinas de tus vestimentas. Entonces no se puede poner los sillot en las pasafajas del pantalón ni en una camiseta redonda. Tiene que tener este corte cuadrado, ¿ok? Así como este hermano que lo vemos aquí, el de la izquierda completamente. Así es, ya es, va por dentro y se saca el sillot. Entonces los sillot o los Sixit van en el Talit Catán y en el Talit Gadol, que es el manto grande de oración, ¿verdad? Ahí también hay los Sisiyot, se usan de las dos maneras, pero el Talit Catán es el de uso diario, de todos los días, y el Talit de oración simplemente se utiliza para momentos de oración en el día, no se utiliza en la noche también. Ok, entonces dice Deuteronomio 22:12 que esto viene de, recordemos que Deuteronomios o Devarim es la repetición de la ley. Es el último repaso que Moisés está haciendo de toda la ley que el Eterno le dio. ¿Ok? Entonces dice Devarim 22:12, te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. De esto aprendemos que los tzitzit, que se traduce como flecos al español, como flecos, al español, solo puede ser colocadas en una prenda rectangular para que se pueda cumplir con este mandamiento. Es por eso. Entonces, no se guindan de los pasafajas. La Torah utiliza tres palabras cuando habla de estos flecos. Sisit, que viene del Strong H6734, también se utiliza Petil en números 15, 38 al 39 y Gedulín en Deuteronomio 22:12. La referencia de Ezequiel 8:3 y el Talmud nos enseña que tzitzit son un conjunto de hilos que cuelgan libremente como un mechón del cabello. Según el rabino Arjen Kaplan en su libro de los tzitzit, en las páginas 14 y 16, se puede entender la palabra petil del Strong H6616 como unido y torcido. De diferentes maneras, una hebra trenzada y enrollamiento, dos hebras entrezadas entre sí y un hilo doble. La palabra Geuduil del Strong H1434 significa pelos o hilos unidos entre sí en forma de trenza o cuerda. Un geudil son dos hilos y geudulín en plural son cuatro hilos como mínimo. El tzitzit se hace con cuatro hilos doblados para que sean ocho. Cuando como tzitzit denota pelos o hilos sueltos y gedulín una trenza o cuerda, entendemos que la Torá habla de dos partes en estos flecos. Una parte suelta, la de abajo, y otra parte, la de arriba, donde los hilos son amarrados entre sí junto con el enrollamiento. Entonces van trenzados, llevan nudos y la parte de abajo quedan los hilos sueltos. Por motivos de estética, los sabios decretaron que el tamaño de la parte de arriba debe ser un tercio del fleco entero y la parte de abajo de 2 tercios. Además, bueno, Adonai se está presentando como si tuviera un manto en Isaías capítulo 6:1, en Ezequiel capítulo 16, versículo 8 y en el Salmo 91:4. Da a entender
que el mismo Eterno usa los tzitzit, porque todo lo que tenemos abajo es una copia de lo que hay arriba. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso mismo es que el Eterno le dijo a Moisés, haz todo conforme te fue enseñado allá arriba. Moisés en visión pudo ver lo que hay arriba en el cielo. Amén. Entonces, de ahí salieron las vestimentas de los sacerdotes, de ahí salió todo lo que es el Mizcán, el tabernáculo y el templo. Entonces, ¿será que Hashem tenga algo que se asemeja a un talit con tzitzit? Si el hombre fue creado a la imagen de Adonai, ¿será que Adán tenía algún tipo de talit de luz que cubría su cuerpo antes de caer en el pecado? Porque a nosotros se nos enseña que estaban desnudos, pero Dios no los creó desnudos, Dios los vistió. Y según la tradición y libros antiguos, hablan de que Adán tenía una vestimenta de luz. Entonces, dice en el Salmo 104, 1 y 2, bendice alma mía Adonai, Yukei Adonai, Yukei mi Elohim, tú eres grandioso, te has vestido con alabanza y honor, que te cubres con un manto de luz. ¿Qué está hablando el manto? Aquí la palabra manto en hebreo es el talit, que te cubres con un talit de luz. Tú extiende los cielos como una cortina. Deuteronomio 22, 26 dice, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces aquí ya saltamos a otra situación. Dice, cuando una mujer dice que es virgen, pero que en realidad no lo era. Según Rashi se refiere a que haya cometido adulterio después del primer paso de matrimonio judío llamado el desposorio, en hebreo erusín. ¿Ok? Recuerde que, por ejemplo, Miriam, la madre de Yeshua, dice que estaba desposada con Joseph, con José, estaba desposada. Entonces, era como la especie de que nosotros conocemos como el noviazgo, pero no es un noviazgo como en Latinoamérica, sino que ya era un compromiso. Era el primer paso del matrimonio. Ella estaba ya comprometida. Ya el hombre había pagado la dote, ya el hombre se había comprometido. Lo que pasa es que por un lapso de tiempo ellos no convivían juntos, ya, pero ya ella no podía ser de otro hombre, ya ella estaba comprometida. Entonces, por eso es que cuando una mujer estando desposada con su marido, que ya era considerada su esposa, solo que no vivían juntos, si ella eh, se acostaba con otro hombre, entonces ya ella no era virgen, ya había perdido su virginidad. Tal vez en el momento de hacer el compromiso con su esposo, sí lo era. Y eso es lo que está haciendo referencia a Rashi aquí. Entonces, eh, si una mujer en esta condición se daba cuenta de que no había, el hombre llegaba ya a casarse con ella, a hacer la ceremonia bajo la jupá y firmar el contrato de la ketubá, entonces, y a la hora de estar con ella íntimamente se daba cuenta de que ella no era virgen, entonces, hermano, esa mujer corría el riesgo de morir apedreada. ¿Ok? Por eso, cuando José encontró que María o Miriam estaba embarazada, la quiso dejar en secreto, ¿ya? Como queriéndose echar la culpa a él, como diciendo, este hombre se acostó con esta muchacha y ahora ya no quiere casarse con ella y la abandonó. Eso era lo que él quería, pretendía hacer, como para que la culpa le cayera a él. Pero fue cuando el ángel del Señor se le revela y le dice que no tenga temor de tomar a María, porque María o Miriam no le ha sido infiel, sino que el fruto que hay en ella es obra del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces,
Devarim 22:26 dice, no harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. La violación es comparada con un asesinato. Entonces, eh, aquí está hablando cuando una mujer es abusada y entonces que no es virgen. Entonces, cuando no es virgen por cuestión de abuso sexual, entonces, amados hermanos, ahí no se puede aplicar una ley en contra de la joven. Ella es víctima de violación. No harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es en este caso. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de la hija de Jacob, de Dina, eh, que aquel joven Siquén la enamora y la toma y tiene intimidad con ella y la manda para la casa. La deshonró. Entonces, vemos también en el caso del hijo de David, que tomó a una de sus hermanastras y tuvo relaciones con ella y luego no quiso tomarla, sino que la despreció. Entonces, en este caso, la joven no es culpable, ha sido abusada sexualmente. 23 de Barín 23:1 dice, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea de Hashem. ¿Okay? Que esto era una costumbre, por ejemplo, los reyes cuando tomaban personas cautivas y los ponían a cuidar el harén de mujeres, los castraban, ¿ya? Eso es lo que en las traducciones se conoce como eunucos. Eunucos. Que era un eunuco, una persona que había sido castrada o les cortaban su miembro viril, su pene, ¿ya? Entonces, eh, esta gente, dice la escritura, ninguno que haya sido castrado o tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea de Hashem. Según Rachi, el castrado es uno que tiene un testículo, testículos dañados o aplastados. La prohibición de entrar en la asamblea de Hashem, es decir, la congregación, significa que un castrado, magullado o cortado no puede casarse con una judía por no poder engendrar. La esterilización no está permitida, no está permitida. Entonces, no se podían casar con mujeres. Aunque en Isaías luego vamos a ver que Dios le abre lugar a los eunucos, porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, lo que no podían era casarse con una israelita, ya, porque la obligación en Israel es que Israel crezca y se multiplique. Bien, entonces, versículo 23, capítulo 23, versículo 2 de Devarim. Ningún bastardo entrará en la asamblea de Hashem. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea de Hashem. La palabra hebrea que ha sido traducida como bastardo es manser. Manser. Del Strong H4464 significa uno que ha nacido en incesto o adulterio. No puede casarse con un israelita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor cuida la descendencia de Israel. Eh, Cuando usted escuche, hay judíos o personas llamando, hablando en hebreo, de lo poquitico que yo sé, que he captado del hebreo. Hay un tipo que habla y dice que es mesiánico, pero llama a Yeshua Manser. ¿Ya? Llama a Yeshua Manser. Y era de lo que lo acusaban a Yeshua cuando él hablaba con la gente, con los fariseos y los religiosos de la época.
le decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, porque conocían la historia de María, que María había estado embarazada antes de casarse con Joseph. Y entonces acusaban que Yeshua era un manser, que Yeshua era un hijo ilegítimo, pero que no es el caso. Pero esta palabra, cuando dicen Yeshua manser, es una ofensa a Yeshua. Así que eso hay que rechazarlo totalmente. Entonces, según Rashi, el manser solamente nace de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con caret, con cortadura espiritual, aplicada directamente por el cielo, o de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con la pena de muerte por un tribunal judío. Un manser no es una persona que ha nacido de la unión entre un judío y una gentil. Entonces, no significa eso. No es una persona que haya nacido de la unión entre un judío o de un israelita y un gentil. Sí, pueden tener, porque si la gentil se convirtió al Eterno, tienen hijos. Lo vemos en el caso de Ruth. Ruth era una gentil, Ruth era una mujer que venía del paganismo, pero se convierte a Dios de Israel. Amén. Era una moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? Eran de los descendientes de Lot, de los hijos que tuvo con sus hijas. ¿Ok? Entonces, recuerden que eran los amonitas y los moabitas. Ruth era moabita, el cual el Eterno dijo que ellos no entrarían tampoco a la simiente de Israel. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Ruth se convierte al Dios de Israel cuando le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Listo. Ahí sí es aceptado. Entonces, por ejemplo, es cuando hay nacimientos, como en este caso de Lot y sus hijas, esos hijos eran manser, eran ilegítimos, eran ilegales. Deuteronomio 23:3 dice, ningún amonita, ahí lo que estaba hablando ahorita, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea de Hashem. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará. Jamás en la asamblea de Hashem, aún hasta la 10ª generación. O sea, tenía que pasar 10 generaciones. Que dependiendo la contabilidad de una generación, la Biblia, según en el libro de los Salmos, dice que una generación está entre 70 y 80 entre los más robustos. Entonces, si tomamos 70 por 10, estamos hablando de 700 años. Y si lo aplicamos entre los más robustos hasta los 80 años, entonces 10 generaciones vienen siendo 800 años para que pudiese haber esa oportunidad. Realmente no sabría decirles en qué generación se encontraban Ruth de los moabitas, pero lo que ella le da libre entrada es que se convirtió al Dios de Israel. Ruth era moabita y Naamán, la esposa del rey Shlomo y madre del rey Roboán, era moabita, en primer libro de Reyes 14:21. Las dos entraron en Israel por casamiento y, y forman parte de la genealogía del Mesías. Esto muestra que el mandamiento solo aplica a los varones, como fue establecido en la Halajá. ¿Okay? Entonces, Devarim capítulo 23, versículo 4. Porque no fueron a vuestros encuentros con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Aquí está hablando cuando dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Ya, y entonces el Señor le está diciendo, no se te olvide, siempre va a haber una guerra de Amalek, y es una guerra espiritual. Amalek es una tipología de la carne. Nosotros siempre vamos a tener una lucha con nuestras pasiones y nuestros deseos carnales y las cosas que la carne quiere
que siempre hay una lucha con el espíritu. La causa de la prohibición de no poder entrar en la asamblea era doble, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua cuando vinieron de Egipto, y porque alquilaron contra Israel a Bilán para maldecirlos. Estos dos pueblos tenían una deuda de gratitud hacia los hijos de Abraham, porque habían sido salvados dos veces por la intervención de Abraham en la guerra con Kedorlaomer y con el escape de Sodoma. Por no tomar en cuenta esta deuda histórica a la hora de tener la oportunidad de mostrar amor a los descendientes de Abraham, fueron rechazados por el Eterno como candidatos para ser parte del pueblo apartado. Qué importante es agradecer a los que te han hecho un favor en la vida, especialmente cuando te han sacado de una crisis. Como el rey David fue cuestionado como legítimo heredero del reino por el hecho de que su eh, tatarabuela era moabita, Ruth. De la misma manera, Yeshua ha sido cuestionado como heredero legítimo del trono de David, especialmente si se acepta la presentación dada en los manuscritos griegos de los escritos mesiánicos de su engendramiento sobrenatural sin intervención de varón, de acuerdo a lo que dijo su madre. Le preguntó Miriam al malaj, al ángel, ¿cómo será esta cosa? Porque yo no he conocido un ish, un hombre, un varón. Lo dice en Lucas 1:34, Mateo 1:25, y hasta que, dice, y Génesis 3:15, eh, el simiente de la mujer, la simiente de la mujer. En el Salmo 69:8 dice, he venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Por eso es que los mismos hermanos de Yeshua lo rechazaban, no lo aceptaban. Como David fue cuestionado, también Yeshua fue cuestionado en Juan capítulo 8, versículo 41b. Hay una acusación indirecta contra Yeshua que dice, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo padre, Elohim. Entonces, esta gente que conocían la historia del nacimiento de Yeshua, lo acusaban de que él era fruto de pecado, que María había cometido pecado y que el bueno de José la aceptó así. Devarim 23:5 dice, mas Hashem, tu Dios, no quiso escuchar a Bilán, sino que Hashem, tu Dios, te cambió la maldición en bendición, porque Hashem, tu Dios, te ama. La maldición de Bilán o de Balaán fue cambiada en bendición. Hashem es capaz de cambiar cualquier maldición en bendición. La maldición más grande de la historia fue cuando el Mesías fue colgado sobre el madero. Esa maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación. Y aquí yo quiero comentar algo, porque siempre, hermano, en el sistema religioso, en el otro campamento, había algo que a mí siempre me molestó mucho, hermano. Es que en la mayoría de las iglesias se habla más del diablo que de Dios. Se habla más de la brujería que de Dios. Se habla, hermano, y gente que anda viendo diablos hasta en la sopa. Yo antes iba a una iglesia mucho a predicar y hermano, y es que, hermano, me están atacando con brujería, las brujas me visitan y esto y lo otro. ¿Existe la brujería? Sí. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Existen los demonios? Sí. Y yo le decía, hermano, entonces, ¿qué hacemos cuando la escritura dice, he aquí, os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará? ¿Por qué le voy a dar más importancia? Yo le digo a la gente, lo que tenemos que preocuparnos no es que si usted tiene un brujo en cada esquina de su casa ahí, de vecino. No, la preocupación que usted y yo tenemos que tener es
que estemos caminando en santidad para el Eterno, que estemos bien con el Eterno, porque el Señor lo dijo, fue Jesús quien lo dijo. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, les doy autoridad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, analogía de demonios, sobre toda fuerza del enemigo y nada. ¿Y qué significa la palabra nada? Nada es nada. No podemos darle más atributos al diablo que a Dios. No le podemos dar más poder a Satanás que a Dios. No, si usted y yo estamos caminando, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estás conmigo. ¿A quién temeré? No podemos temer lo que el hombre pueda hacer. Lo que hay que tener es temor de Dios. Yeshua lo dijo, no teman a aquel que puede matar tu cuerpo, pero no pueden matar tu alma. Tengan temor de aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma, destruirla en el Gehenna, en el infierno. A ese es que hay que temer. Entonces, toda palabra que a usted y a mí, y yo creo, hermano, que hay palabras de nuestros padres o de algún familiar o una expareja, lo que hayas, lo que se haya dicho, lo que te hayan dicho, hoy es el día para que te sacudas de eso de tu mente. Porque como dijo el mismo Balaán, no se puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Y Dios a usted y a mí, Él decidió bendecirnos solamente con el hecho de haber enviado a Yeshua a Amén, morir en la amén. cruz del Calvario. Él nos bendijo a nosotros. Y si usted ya aceptó a Yeshua en su corazón, lo puso como Señor y Salvador de su vida, usted está más que bendecido. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores. No hay que temer, hermano. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo pasar por un cementerio. Hay gente que tiene miedo, hermano. No, hay que tener temor de Dios para respetarlo y amarlo. Pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Bien, cuarta aliyah. Vamos a ver. La cuarta aliyah. Dice Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Mire qué curioso. ¿Quién es el edomita? ¿Quién es el edomita? Son los descendientes de Esaú, que es Esaú eh, de apodo, podemos decirlo, le decían Edom, que significa rojizo. Él era muy, su pelo era rojizo, su cara era blanca y rojiza, velludo. Amén. Entonces, Edom son los descendientes de Esaú. Roma desciende de los edomitas. Por eso es que a Herodes era un edomita y era un vasallo del imperio de Roma. Era un rey en Israel sirviéndole a Roma. Era un edomita y no lo sabían. Entonces, pero es curioso porque el Señor dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Era hermano de Jacob, al cual se le llama Israel. Entonces, son nuestros hermanos. Tampoco a los egipcios los vas a aborrecer. ¿Por qué razón? Porque fuiste extranjero en su tierra. Recordemos que cuando Jacob entra a Egipto con su familia, que eran 70, fue por medio de Joseph, que que era el virrey de, de Egipto en ese instante. Y el faraón en ese momento lo recibió con los brazos abiertos. Y bueno, ya luego que muere ese rey, muere Joseph, pasó todo lo que pasó con Israel, que fueron esclavizados. Pero al principio fueron recibidos, no como esclavos, sino como extranjeros, porque había una hambruna tan grande
Y eso sirvió para salvarle la vida. ¿Ok? La tercera generación del edomita. Roma fue fundada por un descendiente de Edom. Así que según la interpretación Remes, el edomita puede ser entendido como el cristiano. ¿De dónde sale el cristianismo? ¿De dónde sale el cristianismo? Del catolicismo, ¿cierto? ¿Y de dónde sale el catolicismo? De Roma. Entonces, en la interpretación que dan los sabios también, se interpreta con el cristianismo como Edom. Son de edomitas. Pero que cuando el cristiano, que todos venimos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, venimos del cristianismo. Hoy no nos consideramos cristianos como religión, pero fue la fuente o la vía que el Eterno utilizó para traernos hacia la Torá. Entonces, no podemos rechazarlos. Ya hay que ayudarlos a que abran sus ojos hacia la verdad. Entonces, los judíos no pueden aborrecer al cristiano por mucho daño que les hayan hecho. Muchos de los cristianos son nuestros hermanos, los que tienen el espíritu del Mesías. Y es algo curioso porque dentro del cristianismo se conoce al Mesías, pero en la casa de Judá se conoce la Torá. Y va a llegar el momento donde el mismo Mashiach unirá las dos cosas. El Mesías se le revela al judío, se le tendrá que revelar al judío. Y la Torá hoy en día se nos está revelando a nosotros. Y eso es parte del cumplimiento profético de lo que el Señor dijo. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. En Juan capítulo 10, versículo 16. Entonces, no podemos rechazarlos. Al contrario, si nosotros que estamos en Torah hoy en día tenemos que evangelizar a alguien antes de ir a los de afuera, tenemos que ir a los cristianos, tenemos que hablarle a los cristianos, tenemos que procurar que nuestra enseñanza sea tan clara, que ellos puedan escuchar y puedan despertar a la verdad, que fue lo que en lo personal me ocurrió a mí. Amén. Cuando yo empecé a escuchar la enseñanza de la Torá, yo lloré y yo decía, ¿cómo es posible que tantos años de servirle a Dios, de estudiar, de pasar por institutos bíblicos, de leer Biblia, no sé cuántas veces, de tapa a tapa, y ahora es que estoy entendiendo esto? Por eso es que no podemos jactarnos, sino que tener misericordia de ellos también, para que a la hora de que nuestro mensaje vaya sazonado con la verdad y que ellos también puedan abrir los ojos. Amén. Deuteronomio 23:8 dice, los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea de Hashem. Entonces, Dios no rechaza a los edomitas. Dice, hasta la tercera generación, a partir de la tercera generación de los que nazcan, la tercera generación. Mire que los edomitas eran hasta la 10ª generación, pero los moabitas y los amonitas eran hasta la 10ª generación. Pero ahora a los de Edom dice a la tercera generación podrán ser parte de la asamblea, de la Cajal, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Podrán entrar. Rashi cita aquí las explicaciones del Sifri. Sifri es libro en arameo. Dice, pero las otras naciones tienen derecho de entrar enseguida a la comunidad de Dios.
Se deduce entonces que aquel que haga pecar a un hombre le causa más mal que aquel que le mate, pues el asesino no causa sino la muerte en este mundo, mientras que el seductor le excluye de este mundo y del mundo futuro. Así Edom, que ha salido a su encuentro con la espada en alto, no sería acreedor a su odio, ni tampoco los egipcios que los han ahogado, pero sus seductores sí lo serán. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se enseña mal la palabra o alguien hace apartar del camino de la Torá a alguien, es como si lo estuviese matando doblemente. ¿Ya? Por eso dice, la Biblia dice, ay de aquel, dijo Yeshua, que sirva de piedra de tropiezo, porque le sería mejor colgarse al cuello una piedra de molino, que es gigantesca, y tirarse al fondo del mar. Le sería mejor no haber nacido. El que haga pecar a uno de estos pequeñitos es uno que haga apartarse del camino de la Torá a uno que estuvo ahí y que viene alguien y lo seduce y se lo lleva hacia los ídolos y lo aparta completamente del camino de Dios. Entonces, los edomitas y los egipcios que se conviertan no podían casarse con judíos, solo con otros conversos. Sus nietos podían casarse con judíos. Sin embargo, el Talmud en Berajot 28 establece que ahora un judío puede casarse con los conversos de todas las nacionalidades, porque el rey Sennacherib dispersó las naciones de sus tierras de origen y por eso ya no se puede identificar más las naciones individuales. Devarim 23, 9 al 10. O sea, se pueden casar con los de otras naciones, pero que sean conversos que se haya convertido al Dios de Israel. Devarim 23, 9 dice, cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. En este texto trata de una situación específica en tiempos de guerra. La Shekinah, o sea, la presencia del Eterno, tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Por eso es que usted ve en la Biblia que Israel salía a la guerra con el arca de la alianza, que representa la presencia del Eterno. Las guerras de Israel dependen de la presencia divina. Para que esta Shekinah pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de santidad, lo cual incluye la pureza ritual y también física. En este caso, mencionado como cosa mala, la impureza ritual causa por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento. Para que Hashem pueda liberarlos de los peligros, tenemos que vivir vidas intachables, no alcanzables para Satanás. La santidad es la mejor defensa que tenemos. La maldad abre brecha en la defensa espiritual que rodea a los justos. Por lo tanto, cuando hay luchas en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos. Si permitimos el mal entre nosotros, no vamos a poder vencer en los enfrentamientos con nuestros enemigos, ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. Una de las cosas que pensaba tocar hoy en Escuela de Formación Ministerial, bueno, no sé si me va a alcanzar hoy, pero una de las cosas que viene dentro de lo que es Escuela de Formación Ministerial
Recuerde que estamos en el tema entrenamiento espiritual. eh, y la semana pasada iniciamos con la oración. Amén. La oración es una herramienta, es un instrumento vital para el creyente, nuestra oración. La otra es el ayuno. Pero nada de esto funciona, ni la oración, ni el ayuno, ni las otras herramientas que estaremos viendo en formación ministerial, si no tenemos una vida de piedad, una vida de santidad, una vida de consagración. Entonces, hermano, la gente suele, eh, cuando la Biblia dice, este género no sale si no es en ayuno y oración. Sí, pero si el ayuno y la oración no está acompañado de una vida santa, no te sirve de nada. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando dice que habían unos exorcistas, hijos de un tal Escevas, que eran 7, que trataron de reprender el demonio de un hombre que estaba endemoniado de verdad, eh, y le preguntaron su nombre, ¿verdad? Y era un nombre endemoniado, y le dijeron, en el nombre de Yeshua, del cual predica Pablo. ¿Qué dijo el endemoniado? El demonio que habló en él. A Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, a veces la gente, por ejemplo, utiliza, dice, ay, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto, eso no es para aplicarlo. Cúbrase con la sangre de Cristo. Eso no es, eso es antibíblico. Eso no sirve. ¿Ok? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que Satanás va a respetar en un hombre o una mujer que viva una vida de santidad? No por el hecho de que alguien use el nombre de Yeshua. Es que el diablo lo va a respetar, porque estarías utilizando ese nombre indignamente. Pablo dice solamente que os comportéis como es digno del supremo llamamiento con el cual fuiste llamado. Entonces, una vida de santidad, hermano, es lo que te va a respaldar tu ayuno y tu oración. ¿De qué me sirve a mí pasar todo el día orando o todo el día ayunando, cuando entonces después me voy yo a meter a lugares que no son agradables al Eterno o a hacer cosas que no son agradables al Eterno? No me va a servir de nada ni el ayuno ni la oración. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. Me pasé de tiempo, aprovechando un poquito que no tenemos hoy formación ministerial, pero creo que lo que hemos visto es básico. Quiero tocarle este punto acá para ir concluyendo ya, para ir terminando. Devarim 23, Deuteronomio 23, versículo 21. Cuando hagas un voto a Hashem tu Dios, un voto, una promesa, no pactos, porque nosotros no podemos pactar con Dios. Dios hace pacto con el hombre. Un voto, una promesa, ¿ok? Cuando hagas un voto a Hashem tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque Hashem tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Cuando hacemos una promesa, no tardes en cumplirlo, dice otra versión. No tardes en darle al Señor lo que usted le prometió que iba a hacer o lo que iba a dar. Amén. En Eclesiastés, amén, lo dice muy claro. Aquí se trata de votos de ofrendas. Pueden ser animales, dinero, otros objetos de valor o la dedicación de una persona. ¿Ok? Lo que está hablando ahí en Deuteronomio. Eclesiastés 5:4-6 dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita o no se complace en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero, o sea, del malaj, que fue un error. Porque ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? O sea, que puede venir ruina y miseria a la vida de una persona que ha hecho un voto a Dios y no lo ha cumplido. Eso es lo que quiere decir ahí. Las obras de nuestras manos sufrirán destrucción
si no cumplimos las promesas que han salido de nuestras bocas. Cuán importante es la palabra que sale de nuestra boca. Así que, amados hermanos, todo lo que hemos prometido al Eterno, tratemos de verdad, cuando dice no tardes, se cumple lo más pronto posible, porque si le das larga al asunto, eso se va enfriando, se va olvidando y ya nosotros mismos no le tomamos la importancia. Y eso en el mundo espiritual es muy serio. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. Si todo está claro, amén. Yo espero que así sea. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo, amados. Eh, Amadas, solo mujeres estuvieron hoy, ¿verdad? Qué bendición. Bien, la próxima semana, martes, tendremos el estudio de los Tariaq Mitzvot, 7 de la noche, si la ayuda del Padre nos permite. Y la próxima semana, sí, hermano José, no lo había visto. Hermano José Luna, amén. Don Dave, ¿cómo le va, Amén, brother hermano. Dave? Sí, amén. Muchas gracias. Sí, yo tenía consulta, bueno, yo es que recientemente, bueno, no tengo chance de conversar todavía con usted, pero eh, yo era cristiano, bueno, soy cristiano, lo que pasa es que, bueno, era cristiano, perdón, y Sí, empecé a escuchar varias prédicas de, de, de Rhodes, ¿verdad? Y realmente lo primero que me empezó a inquietar fue el tema de que no encontraba una iglesia, de hecho me ha costado mucho encontrar una iglesia que respete el Shabbat, correcto. ¿verdad? Y que respete los fundamentos de Dios, ¿verdad? Porque todo ha sido como que alterado, por decirlo de una Sí, forma. sí, sí, Y ahora que usted acaba de mencionar el tema de lo de cubrirse con la sangre de Cristo, que no es bíblico. bíblico, por qué es? Yo esa parte sí no lo había escuchado nunca, sinceramente, más bien del lado, como decía, de la esfera frente del cristianismo se le decía, eso era muy común, Ujú, sí, ¿verdad? sí. Porque es que Po- no es bíblico, Porque no perdón. hay no hay nada, o sea, no está escrito en la Biblia. Esa frase usted no la va a encontrar en la Biblia. No Ok, ok, existe. ¿Ya? sí. La única frase que usa la Biblia es que hemos sido rociados con la sangre. Hemos sido rociados con la sangre. ¿Ya? Y Sí, que no cierto. es y no es algo que, este, ¿cómo le explico? Que se usa como un amuleto de buena suerte. ¿Ya? O de Sí, para sí. que te libres del peligro. Mm, ¿Entiende? Que es lo que Ujú, ujú. básicamente se le da ese énfasis, ¿verdad? Entonces, Así es, sí, señor. ajá, se le da como una connotación mágica, ¿ya? Se le da una connotación mágica de que Ujú. cúbrase con la sangre de Cristo. No, hemos sido rociados y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Esa es la Amén. función de la sangre. No hay otra función. No lo encontramos en la Biblia por ninguna parte. ¿De dónde sale eso, hermano? Eso sale de las costumbres del catolicismo. Entonces, Ah, no sabía. los abuelos decían un dicho, eh, los abuelos decían un dicho antes, dice que cuando una mentira se predica por 100 años, termina siendo una verdad. O sea, entonces lo escuchamos tantas veces, tantas veces, tantas veces, que creímos que era verdad. Es como decir, cuando la gente dice, hermano, como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso sale del catolicismo igual. ¿Ah? Ujú, ujú, Ayúdate que ujú, yo te ayudaré. No lo dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas, frases que se han dicho tantas veces y crecimos con esas frases desde niños ujú. que creímos que era verdad, pero nunca se nos dio una base bíblica. Una sana, sí. Exacto. No hay una evidencia bíblica para que utilicemos esas frases. No lo hay. Entonces hay que tener ese cuidado. Cuidado. Sí, de no caer en esas cosas porque todo tiene que tener un fundamento bíblico. Por ejemplo, hay muchas cosas. Por ejemplo, los ungimientos. eh, Ungen casas, ungen carros, ungen todo. Cuando la unción bíblica no es para esas cosas, ¿ya? Ujú, Por ujú. ejemplo, a mí me han llamado, hermano, ¿puede venir a ungirme la casa? Yo le digo que no, no,
Hay gente que se ha enojado conmigo, pero yo no voy a hacer algo simplemente por complacer a alguien o por Ujú, quedar bien con alguien. Yo recuerdo que fui a predicar en una iglesia en Siquirres hace un tiempito y una hermana preparó un almuerzo y que no sé qué para que yo fuera a ungirle la casa. Y entonces yo ya hablé con el pastor y está de acuerdo, él va a ir también. Le digo, hermano, le digo, yo no voy a ir. ¿Cómo? ¿No? Le agradezco mucho que usted preparó su almuerzo. Entonces no le doy almuerzo, fue el que me dijo. Le digo, no, no se preocupe, le digo, no me da almuerzo, le digo, pero yo no voy a ir. Y estaba el pastor, delante del pastor se lo dije. ujú, ¿Pero por qué no? Le digo, porque el problema no es la casa. Yo le puedo bañar la casa en aceite. El problema no es la casa. El problema son ustedes los que viven dentro de la casa. ujú, ujú. ¿Ya? Usted no Sí, sí. encuentra nada en la Biblia que el aceite de la unción era simplemente se ungía sacerdotes y se ungían reyes. En el Nuevo Ujú, Testamento, que no es el mismo aceite que se usaba para la consagración de sacerdotes, sino que es otro tipo de aceite. El aceite de oliva era para ungir enfermos, nada más. Ya lo que dice Santiago, capítulo 5. Ya. Entonces, hay muchas cosas como ese uso del aceite y el uso de decir la sangre de Cristo me cubra, o cúbrase con sí, la sí. sangre de Cristo, o cuando la mamá le dice, mijito, Dios me lo acompañe, lo cubro con la sangre de Cristo. Es muy buena la intención, sí, es buena la intención, pero no es bíblico. Mm, listo. ¿Ya? Listo. Sí, sí, muchas gracias por la aclaración. Hermano, ¿cómo te fue con Dave? Bien, bien, ya, bueno, ya me escribí con él y ya me respondió. Bueno, Hoy quería ir, pero se presentó un tema y no pude, después, si Dios lo permite, de hoy en noche. me alegro mucho, hermano, y Sí, aquí sí, estamos don para William, servirle muchísimas también. gracias, más bien. No, Amén, muchísimas amén, gracias amén. y gracias por la aclaración, don William. No, a la orden, siempre a la orden. Y ahí estamos en privado, cuando tenga alguna duda también estamos para servirle. Yo sé que Dave le va a ayudar Muchas, muchísimo también. Ujú. de corazón, muchas gracias, de verdad. A la orden, hermano. Bien, amados, entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Amén. Padre, te damos gracias, eterno Rey, por tu amor y tu bondad, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido. Gracias por mis hermanas, gracias por mi hermano José Luna, que se integra también a este cuerpo de creyentes en el Mashiach y amantes de la Torá. Bendice su vida, bendigo su casa, en él bendigo su esposa si la tiene, sus hijos si los tiene, Padre. Bendigo su trabajo, en todo lo que él haga, que la guianza de tu Ruach HaKodesh lo guíe en todo momento y a toda verdad, Padre amado, y que él pueda afirmarse cada día más. Gracias por su corazón, por esa nobleza. Bendigo a mis hermanas y a todos aquellos que no han podido esta noche en esta tarde conectarse por motivos que ya sabemos, eterno Rey, guarda sus vidas, Padre amado, y ponemos este inicio de semana en tus manos, que sea una semana de bendición y que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom familia, Shabbat, feliz semana a todos. Igualmente, don William, que Shalom, shalom Amén. para shalom. todos. Shalom.